Bueno, pues ¿vale? Realizadas estas pues dos primeras cuestiones, ahora sí que te dejo con la presentación que has preparado. Tienes eso, unos 30, te ayudo, tienes unos 30-35 minutos de exposición. Vale. Después sí que regresaré al escenario para que, pues, si el público también quiere lanzarte alguna cuestión interesante. Perfecto. Y con eso ya concluiremos este primer tramo, así que Angélica, tienes la palabra. Bueno, pues nada, lo dicho, que muchas gracias y bueno, voy a empezar a dar muchos datos a lo mejor, ¿vale? Pero bueno, las ideas espero que queden al final claras, ¿no? De por dónde creemos que puede ir el tema del precio, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Bueno, ya os digo, como me gustan mucho los datos, pues vamos a ver el contexto internacional, porque hemos dicho que esto es un mercado global. Es decir, aquí no es lo que vendamos o lo que produzcamos en España, ni lo que compremos, es lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Luego, ciertamente nosotros exportamos prácticamente el 85% de nuestras exportaciones están en la Unión Europea, con lo cual es nuestro mercado fundamental. Bueno, pues vamos a ver cómo está, cómo se comporta, ¿no? Si está creciendo, si está estancado, ¿vale? Luego lanzaremos una serie de cuestiones de qué factores afectan al precio, pues desde cómo evoluciona la producción nacional, si es secano o regadío, que ya sabemos que también tienen distintos rendimientos, por tanto, el ecológico y el convencional, las producciones de otros países, cómo nos afectan, y eso creo que todos los productores de almendro que hay seguro que lo saben perfectamente. Yo creo que es más esperada la previsión de USDA cuando dice cuánto va a haber en Estados Unidos que casi la nuestra, ¿no? De la Mesa Nacional de Frutos Secos, ¿no? Y las diferentes variedades. Eso sí que es cierto que hoy por hoy se están diferenciando en precio las diferentes variedades, al menos las tradicionales, las larguetas, las marconas, sí que tienen cierta diferenciación. Y luego unas pinceladas sobre el tema de factores de la rentabilidad, porque yo sé que luego hay una ponencia sobre la rentabilidad, ¿vale? Pero unas cuestiones para reflexionar, ni más, solo es eso, ¿vale? Bueno, en cuanto a contexto internacional, bueno, cosas que llaman la atención, bueno, pues que los países con más superficie de almendros somos, en primer lugar, España, ¿vale? Eso ya nos lo imaginábamos, con una crecida en los últimos 10 años, ¿vale? Del 44%. Estados Unidos, que llega a las 546.000 hectáreas y ha crecido en los últimos 10 años un 65%, ¿vale? Pues eso digo que hay que tener cuidado y tenerle vigilado, ¿eh? Y luego aparece Marruecos, que esto es una... a veces aquí aparecen cosas raras, ¿no? Marruecos es el tercer país en superficie mundial, lo que pasa es que tiene unos rendimientos muy bajitos, porque la almendra suya, bueno, pues tiene bajos rendimientos, ¿vale? Entonces, pero también ha crecido, ¿eh? No lo olvides, 50% en 10 años. ¿Vale? O sea, como veis, los tres principales países que tienen superficie de almendro, los tres han crecido. No he puesto Australia, pero Australia también ha crecido porque ahora lo veremos en producción. A ver, muevo esto porque tengo alguna chuletilla para luego contaros más cosas, ¿no? En producción, fijaros, esto es en cáscara, ¿vale? Porque la FAO da almendra en cáscara. 2 millones de toneladas, el 52% de la producción mundial, ¿vale? Con 546.000 hectáreas, ¿vale? Haciéndolo así a grosso modo son 4.000 kilos por hectárea, ¿no? Más o menos. Llegamos a España, segundo productor mundial, 341.520, el dato medio entre 2018 y 2022, ¿vale? Que ya sabéis que el 2022 tuvimos lo que tuvimos con la CILIR y bajó, pero estaríamos hablando de rendimientos, como bien ha dicho Pedro, pues eso, de 450 kilos por hectárea de media, más o menos. Y luego llega Australia. Australia tiene 263.866 toneladas, pero aquí no se he puesto en la diapositiva, pero es que tiene 57.000 hectáreas. O sea, los rendimientos son todavía mayores que en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, con esta gente es con la que jugamos en el mercado, ¿vale? O sea, no jugamos una provincia contra otra, ni otra agricultura, no, jugamos contra estos, ¿vale? Para que lo tengamos. Y encima, como veis, los tres tienen producciones crecientes. Esto es normal porque, ciertamente, como decía Pedro en su intervención, el almendro es un sector que es mucho más rentable que cualquier otro que puedes poner, por ejemplo, en secano. Y además ha tenido una demanda muy importante. O sea, es que realmente ha habido un grandísimo interés por el tema de los frutos secos y en concreto por la almendra y por sus valores. Aparte, como sabéis, de todos los usos que tiene la almendra. Para los chocolates, para las pastelerías, o sea, es que tiene todo un mundo que, claro, se producen 3,8 millones de toneladas, ¿vale? Y todos los países productores, o los tres principales al menos, están en crecimiento. ¿Cuánto dinero mueve el comercio mundial de la almendra, ¿vale? Estos son datos de FAO Stat. Se puede sacar normalmente de Comtrade o de FAO Stat.
Pues estaríamos hablando de unos 5.500 millones de dólares, de media en los últimos 5 años. Pero fijaros 2015 y 2019, por encima de los 6.000, ¿vale? Es decir, es un sector que mueve mucho dinero a nivel mundial. ¿Quiénes compran y quiénes venden? Bueno, pues aquí he puesto el ranking de los compradores, ¿vale? Y ahí el de los vendedores. Como veis, obviamente los vendedores, los 3 principales países productores, pues son los 3 principales vendedores de almendra. Luego ya aparecen una serie de vendedores que no producen, pero que intercambian, ¿vale? Esto es importante, porque la almendra también pasa. Es decir, unos producen y otros venden el producto. Cuidado, si somos el mismo nos llevamos ese beneficio, si no, alguien se lo está llevando, ¿no? El caso de España es muy peculiar, si os dais cuenta, porque está en los dos. Porque es que España no solo es una gran productora, sino que es una gran comercializadora de almendra, ¿vale? Como decía Chema en la intervención, ¿no? Yo empecé cuando entré como ingeniera agrónoma del cuerpo, como decimos nosotros en el ministerio, mi primer destino fue el PIB de Tarragona. En el PIB de Tarragona entra mucha almendra. Se ve mucha almendra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí se procesa, porque no puede venir procesada, porque se oxida, y se vende. Ese producto valorizado lo vendemos aquí en España, ¿vale? Eso también es importante. Aunque esta estadística es solo de almendras sin cáscara, ¿eh? Luego estarían en compradores, estaban Alemania, grandísimo comprador y grandísimo comerciante, España, Italia, ¿vale? Francia y luego a China, Emiratos Árabes y demás, ¿vale? Pero bueno, nuestro saldo comercial sigue siendo positivo, es decir, seguimos teniendo mayor valor en lo que vendemos que en lo que compramos. De momento lo hacemos bien, o sea, no vamos mal ahí, ¿eh? Vale, la Unión Europea como gran demandante, bueno, pues efectivamente, aquí lo que hemos puesto, por un lado ha sido cómo ha evolucionado las toneladas que se comercian dentro de la Unión Europea, ¿vale? Por un lado, lo que viene de lo que es puramente compras de terceros países y por otro lado, lo que es el comercio intracomunitario, ¿vale? Los intercambios que hay dentro de la Unión Europea. Entonces, en este sector, frente a lo que pasa, por ejemplo, ya os digo, como yo soy del mercado de frutas, pues tengo muchos sectores, ¿no? Entonces, claro, en otros, por ejemplo, yo que sé, en fruta de hueso, por ejemplo, pues esto no es así. Obviamente, el principal suministrador de fruta es la propia Unión Europea, ¿no? En cambio, en almendra, ¿por qué? Bueno, pues porque Estados Unidos, como hemos dicho, domina claramente el mercado. Es un producto que no es perecedero, o sea, entendiéndolo como las frutas, ¿vale? O sea, obviamente tiene su vida útil, pero es una vida útil mucho más larga. Lleva muchos años comercializándose, por tanto tiene una estructura logística y comercial importante, ¿vale? Y entonces, pues en este caso sí que es verdad que el abastecimiento de la Unión Europea mayoritariamente se produce por países terceros, básicamente Estados Unidos, como veremos más adelante, ¿vale? Ahí he puesto, la demanda europea de almendras ha crecido un 42% en volumen, ¿vale? Pero un 21% en valor, ¿vale? Esto nos damos cuenta claramente de que es un producto que está bajando su precio, ¿vale? Pues yo decía que lo mismo la encuesta al final, si la hago después no tiene el mismo resultado. Luego, la Unión Europea mueve casi el 45% del comercio mundial de la almendra, ¿vale? O sea, que somos un agente muy importante como consumidor. Luego, las compras a terceros países suponen el 65% del volumen, el 60% en valor. Y en los últimos 10 años hemos crecido más dentro de la Unión Europea que de terceros países, ¿vale? Que eso también es importante. ¿Vale? El pico de 2015 se ve claro, ¿no? Y está claro que no es por cantidad, ¿no? ¿Por qué? Es por valor unitario. Detrás de estos precios del 2015 hay parte del boom del almendro que ha habido en Estados Unidos o que ha habido en España, ¿vale? Si os dais cuenta, ya alcanzaron cotas pues cerca de los 9 euros, ¿no? Entonces, bueno, la almendra, pues eso, el valor unitario de los terceros países pues ha crecido en el 20% y en cambio el nuestro el 9% de las compras intercomunitarias. Es decir, nosotros sí que se ha notado, esa bajada ha sido significativa. En cuanto al valor dentro de la Unión Europea, bueno, pues la media de los últimos 5 años es que estamos por encima un 26% de lo que compramos de Estados Unidos, ¿vale? Básicamente digo Estados Unidos porque ahora veréis las cifras. Y luego el valor más unitario más alto, como sabéis, en 2015. Vale, los principales suministradores de la Unión Europea, como veis, Estados Unidos, básicamente. Luego Australia, ¿vale? O sea, Estados Unidos aporta el 91% de lo que se compra a terceros países. El 5% Australia, el 1,7% Reino Unido, que tienen pocos almendros, pero tienen mucha tradición de comercio, que eso también influye, o sea que
que es importante, y luego ya estarían Marruecos, Afganistán y Chile, con cantidades muchísimo menores, ¿vale? Vale, si vemos estos comparación, aquí el valor unitario de importación no es precio, ¿vale? Lo explico desde el principio para que quede claro, es cuando tú haces el valor de todas las importaciones de cada uno de estos orígenes, ¿vale? Entre el volumen que se ha importado por parte de la Unión Europea, ¿vale? Es como un índice para poder compararlo, ¿vale? Pero no es precio, ¿vale? Para que no nos liemos, que si no luego nos liamos. ¿Vale? Bueno, pues veis que el precio más bajo en 2023 ha sido Australia, ¿vale? Seguido de Estados Unidos con 3,83. Marruecos tiene un precio muy alto. Entiendo que es porque son variedades, pues deben ser más tradicionales, tipo nuestras marcoras, nuestras larguetas, que tienen bajos rendimientos, pero es verdad que consiguen unos precios brutales. Y luego está Afganistán con 4,57, bueno, pues un poquito más que los otros. Muchas veces depende también de las zonas de influencia o de los mercados a los que va, que tengan mayor o menor poder adquisitivo. ¿Vale? Vale, dentro del mercado intracomunitario, ¿quiénes son los países que vendemos? Bueno, pues hay algunos que parece como muy obvio, que sería España, que es el principal proveedor del mercado del comercio intracomunitario, Italia, que no ha salido la cifra, pero es el siguiente, y Grecia, que son los 3 productores. Pero, oh sorpresa, que dentro de los suministradores a la Unión Europea tenemos a países que no producen, ¿vale? ¿Por qué? Porque su labor es intermediaria. Traen almendra de terceros países, simplemente la vuelven a, o sea, la envasan, porque no hacen otra cosa, pero no es que le cambien, o sea, no es que cambien el origen, ¿vale? Esto es importante. Aquí lo que se está viendo son las operaciones comerciales, ¿vale? No es que la etiqueta ponga algo que no es, ¿vale? Simplemente es que, como si dijéramos, por una almendra, por ejemplo, entrar por Francia, una almendra americana, y Francia luego venderla a Italia, ¿vale? Para que lo tengamos un poco claro esta idea. Vale, el valor de este comercio intracomunitario es de 868 millones y para España supone 437, ¿vale? O sea que somos potentes, ¿vale? Cuando somos potentes nos tenemos que venir arriba, ¿vale? Eso es importante, y empezar a valorizar nuestro producto. Pero si no vendrán, y ya lo saben los que tienen olivar, ya saben lo que pasa cuando nos valorizamos, que vienen otros al lado, que son muy apañados, y lo valorizan ellos, ¿vale? Así que esto es importante. Vale, valores unitarios, la misma técnica, ¿vale? Cuánto el valor de todas las importaciones entre el volumen de todas las importaciones. Vale, ahí están los 4 países productores. Lo he separado por los países que son productores y los países que no, porque son meramente comercializadores. Vale, ¿qué llama la atención? Portugal, ¿no? El precio de Portugal. Pero Portugal también está en expansión, ¿vale? Portugal está en expansión, ¿y a quién se lo vende principalmente Portugal? A España, ¿vale? Vale, pues entonces, bueno, para que veáis un poco. Italia, como siempre, un poquito por encima, ya os digo, los italianos son únicos vendiendo, son tremendos. Y luego os fijáis, Alemania, fijaros, 6,41, no produce, o sea que lo compra 3 y pico y lo vende 6. Ojo, eso es estilo, ¿eh? Países Bajos, 4,68, y luego Bélgica o Francia, ¿vale? Esto es recordar que lo que hacen es compran y luego lo venden. No hacen más, porque esto es almendra sin cáscara, ¿eh? No lo valorizan, no hacen harinas, no hacen tostados, no hacen laminados, ¿eh? Vale, ¿qué factores afectan en el precio en España? Pues como bien habéis dicho, porque todos sois muy aplicados, efectivamente la oferta. La oferta es fundamental en este sector, ¿no? Entonces, en esta gráfica podéis ver cómo ha ido variando la producción en España, ¿vale? Desde 2015 a 2023, ¿vale? Que es el momento cuando empieza a crecer las producciones, las superficies, ¿vale? Y si os dais cuenta, a partir de 2018 esto ya empieza a crecer. El bichito del coronavirus es 2020, ¿vale? La caída de precio se debió a 2 factores que veremos luego después. Uno primero, que fue la producción récord de Estados Unidos en 2020, y luego que en abril se cortó el comercio, lo que generó unos stocks que todavía arrastramos, porque los stocks que se generan en almendra van arrastrándose campaña tras campaña, ¿vale? Y encima no es un dato conocido, ¿vale? Yo tengo otros sectores como la manzana, donde mensualmente los países europeos publican sus stocks y vas viendo si van aumentando, si no, de qué variedades. En almendra eso no existe, ¿vale? No interesa, a alguien no le debe interesar, ¿vale? 2022, Cyril.
ahí está, Cyril, la borrasca Cyril, que fueron esas heladas que hicieron perder, pues eso, prácticamente el 30% de frutos secos. Y bueno, en el resto de frutales ya también sabéis que fue de una debacle. Luego en 2023 se ha recuperado y previsiblemente en 2024 también se recuperará, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque la sequía, es verdad que la zona de Murcia y Comunidad Valenciana está muy afectada, o sea, y es verdad que sus producciones han bajado considerablemente, pero están entrando producciones nuevas y además este año los regadíos de Andalucía han podido regar. Es que el año pasado los regadíos de Andalucía, es que nada, o sea, le echaron muy poquito. Entonces, claro, no conseguían rendimiento. ¿Vale? Pero bueno, eso lo tenemos que ver porque, como ya sabéis, hay un factor, como veremos hoy, claramente la meteorología nos puede cambiar todo de la noche a la mañana, ¿no? Vale, entonces, efectivamente, cuando incrementamos la producción, la teoría económica que dice que a mayor oferta, menor precio. Si la demanda no se aumenta de la misma manera, ¿vale? Con lo cual, si estamos incrementando la producción porque la producción se está incrementando, porque esa superficie va a entrar en producción, si no queremos que disminuyan los precios, hay que tirar del consumo, hay que hacer que se consuma más almendra, porque si no, la ecuación no sale, ¿vale? Datos sobre nuevas plantaciones, para que os hagáis una idea y para que veáis algunas cosas que son interesantes. Este es el almendro en secano, ¿vale? Más de 500.000 hectáreas. De ellas, menores de 5 años, el 11%. Es decir, que hay 50.000 que todavía no están produciendo lo que van a producir, ¿vale? Fijaos, este año, 2023, es el primer año en el que se ha frenado el crecimiento. O sea, llevamos tasas de crecimiento importantes en secano. Por este año es verdad que es el primero en que se ha reducido. Un 2%, pero se ha reducido. Tradicionalmente, ¿dónde estaba el almendro? En el sureste, ¿no? Donde hay mayor número de hectáreas. Luego, en la parte este y en concreto en el sureste. Las nuevas plantaciones se expanden más hacia el oeste, también hacia algo hacia el norte. Cuando vemos el porcentaje que en esas provincias suponen las nuevas plantaciones, es decir, hacia dónde se está poniendo almendro, donde tradicionalmente no se ponía, ¿os dais cuenta del movimiento del este hacia el oeste? O sea, se ha ido las producciones hacia el oeste, ¿vale? Donde tradicionalmente no había tanto almendro y empieza a haber bastante más almendro. Un poco por esas cuentas que ha hecho Pedro muy rápidamente, pero es que el almendro salía rentable, mucho más rentable que muchos otros cultivos, ¿vale? ¿Y en regadío? Pues en regadío tenemos 133.435 hectáreas, ¿vale? Estas hectáreas salen, porque como sois todos muy listos y vais a hacer la suma me vais a decir que no es la misma que la del principio, esto sale de las declaraciones que se hacen de solicitud única, de lo que se declara en REGEPA y el futuro SIEX, ¿vale? Que ya está funcionando y entonces todas las comunidades autónomas vuelcan lo que hay. ¿Qué ventaja hay? Que en almendro hay mucho, está todo bastante conocido, ¿vale? Con lo cual la estadística es buena. En otros sectores no me vale tanto, pero en este sí. ¿Vale? ¿Dónde se distribuye el almendro en regadío? Principalmente donde estaban las zonas de regadíos, ¿no? Las zonas de regadíos, algo en el Guadalquivir, la parte de Albacete y Zaragoza y Huesca, ¿vale? Las nuevas plantaciones empiezan al oeste otra vez. Extremadura, donde tradicionalmente el almendro no había, pues quizá porque había otros cultivos que daban más dinero que este, es así, pues empieza a aparecer, ¿vale? El almendro tiene otra gran ventaja frente a otros cultivos como las frutas, por ejemplo, es que necesita mucha menos mano de obra. Y es un gran problema que hay en el medio rural, que no hay gente, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y os fijáis, ¿verdad? Ese desplazamiento hacia el oeste, ¿vale? ¿Cuánto tenemos aún sin producir en regadío? Un 20%, ¿vale? Un 20% todavía no ha empezado a producir, o al menos no está en potencial. El regadío cuando empieza a producir, claro, no son los 450 kilos por hectárea, ya llegamos a los 1.000 y pico, 2.000 incluso podemos llegar, ¿vale? Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea de que esta oferta va en alza, ¿vale? Pero eso no nos tiene que asustar porque es un mercado que está creciendo, o sea, lo único que tenemos que hacer es valorizar. ¿Cuál es una de las valorizaciones? El tema de ecológico y convencional. En España tenemos el 15% del regadío está en ecológico y el 27% del secano, ¿vale? Con una tendencia alta. La principal comunidad autónoma en ecológico es Andalucía, ¿vale? Que supone el 44% del total, pero es que en su comunidad autónoma es más de un tercio. O sea, más de un tercio de la superficie que hay en Andalucía de almendro es ecológico. Castilla-La Mancha un 21%,
Aragón tiene muy poquito. Aragón, por ejemplo, en ese aspecto está más bajito. O sea que ahí es diferenciado, ahí pues Pedro, pues muy bien, porque está diferenciando con ecológico en una zona que no es tan tradicional, ¿vale? Murcia, por ejemplo, el 44%, pero es normal. Los rendimientos que tiene Murcia, si no lo valoriza de alguna manera, no saldrían nunca las cuentas, pues son muy bajitos. Esa diferenciación existe. Y siempre, ¿veis? El diferencial siempre ha existido y sigue existiendo. Es verdad que las dos últimas campañas veníamos de diferenciales muy altos y se han minorado esos diferenciales, ¿vale? Que es lo que se ha notado, algunos productores, buenos productores de ecológico han notado, oye, es que ya no hay tanta diferencia. Sí que hay diferencia, es que todo ha bajado, ¿vale? Pero, claro, no estamos en los niveles de 2020 o 2021, ¿vale? Esto es básicamente por... Bueno, hay muchas causas, siempre hay muchas causas, ¿no? Pero una cuestión importante es la crisis de inflación que ha arrasado Europa. Es decir, esa crisis de inflación tan alta ha hecho que el producto ecológico se consuma menos. Ha pasado en todas las frutas y hortalizas y en frutos secos también, especialmente en el mercado alemán. Dejó de consumir. Y otro aspecto importante en esta casuística es que Estados Unidos ha empezado a producir ecológico. Entonces, si produce ecológico, no nos compra y, por tanto, nuestro precio también baja, ¿vale? Estados Unidos, pues mira, enlazando con la producción de Estados Unidos, también hay una relación entre los precios percibidos por nuestros agricultores y su curva de producción, ¿vale? Entonces, en el 2020, como veis, máxima de producción y mínimo el precio, que este año ha bajado más todavía, ¿vale? Y también el COVID, que ya os digo que nos está afectando. Todavía después de 4 años, todavía los stocks están pesando en el mercado. No porque eso, sino porque van cada año, como si dijéramos, se van quedando stocks porque hay que sacar los otros. ¿Vale? Y las variedades. Yo creo que por todos es conocido que hay variedades que tienen diferentes precios. Es así. Es decir, hay unos niveles que son más, los de común y guara, que sí que son más similares, ¿vale? Que son como si dijéramos la base de los precios normalmente, y luego las larguetas y las marconas fundamentalmente son las que tienen diferenciación en el mercado, pues por sus condiciones organolépticas, por sus usos, etcétera, ¿vale? Las larguetas y marconas suponen el 20% de las plantaciones en secano en producción, pero de las nuevas plantaciones mucho menos, ¿eh? Y la guara, por ejemplo, esa sí que tanto está en nuevas plantaciones como en tradicionales, ya supone el 30% del secano. Vale, ¿qué factores afectan a la rentabilidad de la almendra? Esto es simplemente, ya os digo, unas pinceladas, ¿vale? La rentabilidad tiene 2 patas, por ser muy básica, ingresos y gastos, ¿no? En los ingresos que afectan precios por rendimiento, ¿vale? Y subvenciones a otros ingresos. ¿Cuáles serían otros ingresos? Por ejemplo, una indemnización del seguro. Es decir, si yo he tenido una helada y yo tenía seguro, pues a mí me indemnizan. Eso es un ingreso, ¿vale? También. Luego, gastos, los costes directos, las maquinarias, la mano de obra asalariada, los costes indirectos, las amortizaciones. Bueno, seguro que el ponente que viene detrás lo explica todavía mejor, ¿vale? Pero simplemente para dar unas pinceladas. ¿Qué afecta o en qué aspectos podemos nosotros como productores incidir? ¿Vale? En el precio, pues hombre, en nivel productivo internacional, poco. Vamos a poder incidir poco. En el nivel productivo nacional, también vamos a poder incidir poco. Pero en la variedad cultivada sí. Es una elección. Tú eliges qué variedad pones, qué rendimientos va a tener, qué valorización en el mercado, y el sistema de producción. Tú también eliges si lo quieres en ecológico o en convencional. No hay ninguno que sea una panacea respecto al otro. Todos tienen sus ventajas, sus inconvenientes. Es cuestión de hacer números. Es así. El rendimiento. ¿Qué factores podemos influir nosotros? Podemos elegir los marcos de plantación, si son más o menos intensivos. La variedad, como decimos también aquí cultivada, influye en el rendimiento. No rinde lo mismo una guara que una marcona. El sistema de producción en el ecológico o convencional tampoco es igual. Cuando yo elijo ecológico, tradicionalmente los rendimientos son un pelín más bajos, ¿vale? Tradicionalmente. Luego, ¿qué aspecto no podemos? Bueno, el sistema de producción secano-regadío, ahí más bien viene condicionado por la zona donde tú estés y por tu parcela, si tiene derecho a agua o no tiene derecho a agua. O sea, ahí ya te viene un poco impuesto por la zona, ¿no? ¿Y qué hay que no controlamos y que nos afecta? La meteorología. Es clave. Es clave, como toda actividad agraria. O sea, no, esto no es solo del almendro. O sea, es más... ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué momento más bonito la lluvia! Vale. ¡Qué bonita es! ¡Qué innecesaria! Bueno, esto estaba contratado, ¿no? Para que no lo viera.
Vale, luego, en cuanto a las subvenciones y otros ingresos, pues tenemos algunas subvenciones que son condiciones de la propia explotación. Es decir, si tú tienes una explotación que tiene pendiente, pues tienes acceso a una ayuda asociada. Si no la tienes, pues no puedes. Condiciones del agricultor, si es agricultor activo o no es agricultor activo, ¿vale? Y luego hay las prácticas voluntarias, los ecoregímenes, es una cuestión voluntaria. El agricultor, si quiere conseguir una subvención extra, puede hacer esa práctica voluntaria de los ecoregímenes, la que más se adapte a sus condiciones y a lo que pueda hacer, ¿no? Y luego el seguro agrario. El seguro agrario es otra forma de, lo pongo como ingreso, aunque es un gasto, claro. O sea, para el señor es un gasto todos los años, hay que pagarlo, claro está. Pero es verdad que cuando vienen las cosas mal, y vienen muy mal a veces, el seguro te permite tener un ingreso que sí que te da esa seguridad para poder seguir, ¿no? ¿Y aquí cuál es la idea fundamental? Que sí que podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mano las organizaciones de productores, que son unos instrumentos maravillosos que tiene la política agrícola, en frutas y hortalizas y que se ha extendido a otros sectores, ¿vale? Que tienen unos apoyos, como sabéis, cofinanciados, ¿vale? Esa cofinanciación no tiene techo. O sea, es la única intervención dentro de toda la política agrícola que no tiene techo. Es decir, si las organizaciones de productores comercializan más ayuda habrá, porque es el 4,4% del valor de la producción comercializada, ¿vale? Con lo cual, es una herramienta muy, muy poderosa, ¿vale? De ayuda. ¿Y qué permite esa organización de productores? Tiene que permitir, debería, la valorización y la diferenciación de las producciones. Es decir, no podemos pretender seguir vendiendo como vendíamos hace unos años. Hay que diferenciar ese producto, ¿vale? Los gastos, pues dentro de los gastos hay algunos que podemos controlar un poco más y otros que podemos controlar menos. En cuanto a los que podemos controlar más, bueno, el tema de los costes directos, de la maquinaria, de la mano de obra asalariada, ¿vale? Yo ahí sí puedo controlarlo. ¿Qué permite la maquinaria? Bueno, pues permite una gestión eficiente de los insumos, de la energía y del agua, ¿vale? Y además permite depender menos de mano de obra asalariada. Es decir, el almendro es de los cultivos de frutas y hortalizas que permite una mecanización en la recolección que es muy importante y ha sido muy determinante a la hora de decidir para muchos agricultores plantar almendro, ¿vale? Porque hay cultivos donde el gasto de mano de obra es tan elevado y además hay tanta falta de mano de obra que prácticamente será inviable de unos años si algo no cambia, ¿vale? En cambio, en frutos secos sí que es posible. Luego, que a esta gestión eficiente de insumos, lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es que hay dos cuestiones que también le afectan y que no se controla, que una es la meteorología, ¿vale? Cómo afectan las sequías, ya no tenemos tanta disponibilidad de agua, ¿vale? Cómo afectan las heladas, también nos afecta al tema de cómo gestionamos esos costes directos, ¿vale? Y luego, las cuestiones geopolíticas, estas son claves, y eso lo hemos visto, cómo subieron los insumos, ¿no? Cuando que empezó la guerra de Ucrania, ¡bumba!, subieron todos, ¿no? Bueno, pues eso es importante. Además, sabéis una cosa, que estas cosas cuando suben luego nunca bajan. No sé por qué, pero los insumos funcionan así. La almendra puede subir y bajar, pero los insumos no creáis que bajan. Vale, bueno, pues las ideas que he puesto aquí como que creo que son relevantes y que las tengamos, ¿no?, en la cabeza. Que la almendra es un mercado muy globalizado, ¿vale?, con muy poca diferenciación. Eso es importante, ¿vale? Y donde el principal actor es Estados Unidos, pero los que le seguimos somos España, ¿vale? Somos los segundos productores del mundo. Luego, la demanda en Europa es creciente, fenomenal, porque les vendemos el 85% de nuestra producción, o sea que fenomenal, ¿vale? Y luego hay aspectos que condicionan el precio de la almendra, lo que hemos comentado, ¿vale? Especialmente el tema de la oferta, que va al alza y no parece que vaya a frenarse, salvo meteorologías adversas extremas, ¿vale? Y es fundamental mejorar el precio. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Diferenciando y valorizando nuestro producto, avanzando en la cadena de valor, que el productor sea partícipe de beneficios más allá de la venta de la pepita, ¿vale? Y luego estaría el tema para mejorar la rentabilidad, la gestión eficiente de los insumos, y no hay que olvidar nunca que la meteorología, como vemos, pues nos condiciona todo, ¿no? Y ya estaría. Y por mi parte, pues nada, daros las gracias y que si tenéis alguna pregunta, pues encantada de resolverla si me la sé, si no, pues la miro y luego lo cuento. Bueno, Angélica, pues muchísimas gracias. Dime. ¿Ahí?
Venga, Angélica, pues muchísimas gracias también por todas las cifras, las estadísticas. Te pido que te quedes aquí conmigo, eso es, con nosotros. Sí que ahora están los compañeros con los micrófonos. También, si queréis aprovechar que tenemos a Angélica con toda la información que ha dado, aclaraciones, cuestiones, preguntas, ideas que desde el público también queráis transmitir aquí al foro, al auditorio, pues tenemos micro de mano y mientras os lo pensáis... sí que yo viendo un poco tu intervención, las cuestiones que has ido planteando y dado que también conoces estadísticas de otro tipo de cultivos, como pueden ser los frutales, aquí en la provincia de Huesca, efectivamente, la fruta de hueso tiene un peso muy específico. En tiempos pasados también la pepita, pero sí que, por ejemplo, en el Bajo Cinca, en el Cinca Medio hubo una expansión importante. También allí, en comparativa, por ejemplo, a la expansión que ha habido del cultivo del almendro, ¿qué valoración se puede hacer también? Son dos líneas muy divergentes, muy distintas, el crecimiento que ha tenido los cultivos como los frutos secos, el almendro, incluso otros cultivos, se habla del pistacho también aquí en la zona, etcétera, respecto a la fruta de hueso. ¿Cómo lo estáis percibiendo en estas comunidades autónomas históricas de ese modelo de producción y cómo están evolucionando hasta ahora? Y mientras tanto os invito a pensar preguntas que seguro que son más interesantes de las que yo te planteo. La que has hecho es muy interesante. A ver, en fruta de hueso y de pepita, especialmente de hueso, la pepita dejó paso al hueso, si lo recordáis. Correcto, en tiempos, sí, ¿no? Como dirían los antiguos del lugar, recordarán que hubo una reconversión, porque claro, el dinero que daba al hueso no lo daba la pepita. Además la pepita tenía más problemas sanitarios, problemas con las variedades tradicionales, y hubo una reconversión hacia hueso. También lo reconvertimos, que algunos sabréis que en 2017 hubo una crisis absoluta de la fruta de hueso, y entonces a partir de ahí empezó a bajar la superficie de fruta de hueso. Entonces, uno de los factores ha sido ese, que ha ido bajando la superficie de fruta de hueso porque se veía que era un mercado que no estaba dando el dinero que tenía que dar. Recordar que la fruta de hueso es un cultivo tremendamente caro, o sea, tiene unos costes muy, muy altos, tanto de agua como de mano de obra, solamente los aclareos, ya cuando hay embolsado ya nos olvidamos, ¿no? Es decir, y luego el mercado no siempre lo valora adecuadamente, ¿no? Y hay otro factor muy importante, y creo que en eso tú que conoces esta zona lo verás, que es el tema del relevo generacional y la falta de mano de obra. Los frutales requieren muchísima mano de obra, la gente se va jubilando, sus hijos no siguen las explotaciones, no hay quien recoja la fruta. Tú a la fruta no la puedes decir, no, mira, que es que te recojo en 15 días que viene mi chico de permiso. No, es que la fruta hay que recogerla cuando hay que recogerla, en el punto adecuado, porque si no además se pierde toda. Entonces, eso condiciona también mucho que mucha gente haya optado por pasarse al almendro, incluso al olivar. Lo que pasa es que el olivar es distinto, tiene otras cosas, es más complejo de gestionar en según qué territorios, pero el almendro aquí se da muy bien. Entonces, eso también ha contribuido a que, pues efectivamente haya cierta migración de superficies. Aparte de los secanos, aparte de cereales, que ha sido brutal la cantidad de superficie que ha pasado de cereales a almendros, pero es que también hay muchos frutales que se han quitado y se ha puesto almendro. Y aquí en Aragón mucho también. Mira, por ahí veo al fondo del todo, voy a dar paso al fondo y después este señor que también preguntaba, allí el del chaleco negro y polo verde, eso es, ¿correcto? No sé si te acerca el compañero el micrófono, pues cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Ha sido mencionar agua y ha llovido, tendrías que venir a mi pueblo. Oye, bueno, mi pregunta es la siguiente. Como has dicho que es un mercado global, y estoy de acuerdo con ello, y has mostrado cifras de precios que obviamente son globales, como no pueden ser de otra manera, pero tú tienes datos, aunque sea un histórico de los últimos, 5 o 10 años, de cuál es en volumen, no en precio, en volumen, de la evolución de la demanda a nivel global. ¿A nivel global, a nivel mundial? Sí. A ver, eso es más... O sea, a ver, es para hacer la ecuación. Si yo tengo el precio global, necesito la demanda global. Sí, se saca. Es decir, yo he hablado de valor, ¿vale? Porque para dar las cifras un poco de idea, pero como tú bien has dicho, la misma fuente de datos, Faostat, te da la información de las importaciones mundiales, tanto en volumen como en valor. ¿Vale? No he subido el portátil, pero lo tengo en el portátil. ¿Vale? Pero sí que te lo da las dos cosas. Es decir, tanto el volumen como el valor. Vale. Nos daría un poco la idea de esa demanda a nivel mundial, porque lo que no hay cifras, y esto pasa en casi todos los productos nuestros, no hay datos de consumo,
¿vale? Ya. No tenemos datos de consumo, no sabemos cuánto se consume. Entonces, lo único que podemos hacer son, precisamente por ese mercado global, los intercambios. Entre ellos, pues eso, ver cuánto se compra, que serían las importaciones. Vale. Sí que el año pasado, y recopilando datos, preparando el guión, sí que en el Foro Internacional del Almendro, celebrado también en Huesca, sí que se comentó que en el año 2002 la demanda mundial era unas 500.000 toneladas de grano, espero decirlo bien, porque a veces con lo de grano y luego 1.600.000 toneladas de grano en 2021-2022. Era la última, y la tendencia es alcista. O sea, que sí que en 20 años se dijo en Huesca, hace un año, se dijo que sí que se había triplicado la demanda mundial de la almendra y que la tendencia hacia el futuro, se dijo entonces en la conferencia que estuve yo también moderando, sí que se comentó que sería una evolución de consumo proporcional al crecimiento que ha habido en estos 15 años, que se iría proporcionando ese crecimiento en los próximos. Perdón la cuña de la intervención, pero son datos que lo dijeron expertos allí y que he podido recoger estos días y creo que es bastante fidedigno. Incluso se hablaba de que el sector de la producción no podría atender a la demanda en el futuro que podría haber. Eso se comentó hace un año y medio. Pues aquí, eso sería muy buena provincia. señal, porque entonces sí que los precios subirían. Ahí sí que sería maravilloso. Sí. Pues ojalá. Así sea. Sí, pues Gracias. había una segunda cuestión por allí. Ojalá para el sector productivo. Total. Gracias. Vamos. Muchas gracias por la invitación. Quería aportar algo a lo aquí presente. Es cierto, California marca muchas cosas, pero produce 4 veces por hectárea lo que produce España. Mi empresa monitorea California hasta como piensan. California tiene una inversión por cada acre muy importante en marketing y en desarrollo de nuevos consumidores. Por lo tanto, mirarlos y criticarlos no... Hay una compensación también que... Sí, la rentabilidad no es tanta la diferencia como puede aparecer en el este, efectivamente. Claro, eso entonces, desde mi empresa decimos gracias California porque llevan la delantera en muchas cosas y mi empresa le ha informado a sus clientes que el precio viene al alza en los siguientes 5 años. Yo fui uno de los pocos que puse los precios bajos, duran no más que un año. Cuando España termine de consumir todo lo que importó y no se dé cuenta que ponen 2 pepitas españolas y 99 americanas en los envases que venden al interior de la comunidad, es una pena, pero es así. Ocupan el nombre de España para limpiar mercado y California hoy día no le queda ni un kilo más por vender. Vendió su remanente y la cosecha 2023 quedó seca. La razón de esa venta tan expansiva y tan barata, porque ellos ponen el precio, sí. Ellos vendieron barato, sí. ¿Por qué lo hicieron? Porque al momento de la cosecha se les introdujo un gorgojo que le estaba comiendo los hilos de almendra. Y tuvieron que moler todo rápidamente para no perder la almendra ahí. Cuando estaba en pepa, pudieron fumigar y mandarle al mundo entero a valores muy, muy bajos para liquidar todo. Acaban de terminar de vender todo, no les queda almendra, el precio retoma por los siguientes 5 años por varios factores más, entre ellos clima, la guerra, etcétera, pero vienen 5 años de muy buenos precios. Aprovechémoslo defendiendo la producción local, aprovechémoslo uniendo, entre comillas, los chicos. Australia no es problema, olvídense de Australia porque tú lo comentaste que aporta a la comunidad. Desde mi punto de vista, Inglaterra o el Reino Unido que ya están fuera, y es un convenio de costo cero de impuestos Australia-Inglaterra, por lo tanto no afecta la producción española. Estados Unidos le cuesta entrar a Inglaterra, pero a los australianos por la Commonwealth, etcétera, entran casi libre. Viene una renovación importante en los precios al alza. Hoy día se está vendiendo a casi $6 todas las variedades, non-pareil y el resto, made in California, y eso va a significar que al productor le puedan estar llegando $4 kilo pepa, que es maravilloso. Vamos a de nuevo tener el ciclo que tuvimos el 2015, lo vamos a repetir el 2025. Penosamente tenemos ciclos cada 10, 12 años, sí, por distintas razones, pero repite solamente el tiempo.
Perdón por robarles unos minutos. O sea que usted, entiendo que en la estadística ha votado que este ciclo durará 2 años. 1 ha puesto, o sea, ha sido de los pocos muy optimistas. De acuerdo. Bueno, pues entonces ahora, no sé si hay alguna cuestión más. Mira, pues yo creo que nos escucharemos bien. Teníamos el del aplicador, igual era los australianos, que estaba justo cuando estaba hablando de Australia se acerca un motor, pero yo creo que más o menos se ha escuchado bien. Y digo, no están boicoteando los australianos aquí para decir que ellos no son importantes. Bueno. Y bueno, pues cuando quiera, sobre todo eso, tenéis Ángel. Bueno, es que ya no te he dado paso porque ha sido más una reflexión que una pregunta. O sea, una reflexión para mí súper interesante también, ¿eh? Por otra parte, aquí estamos todos para aportar, sin duda. Bueno, y ojalá sea así. Cuando quiera. Bueno, soy de una zona de las deprimidas, de aquí de Monegros, y yo creo, por parte de usted, que es el del Ministerio, como no hay en esas zonas unos apoyos para eso, porque fundamentalmente, como estamos hoy con toda la ecología, el cambio climático y todo, no hay una apuesta para eso, para los árboles. Los árboles son que en esas zonas tan deprimidas que no cogemos ni los 2.000 kilos de cebada, pues se pudieran plantar olivos, almendros, pistachos, etcétera, con unos apoyos que tuviera más por parte del Ministerio. A ver, le voy a explicar lo que ocurre con estas cosas. Que en el Ministerio, estas cosas de fomentar un sector para que incentivar y que crezca, nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo porque a lo largo de la historia hemos visto que cuando ha habido planes de reconversión o cuando ha habido este tipo de medidas, al final coge unas derivas que son un poco preocupantes. Me explico. Si el Ministerio fomenta la plantación de almendros, ¿vale?, en zonas concretas y demás, al final su producción, aunque sea poca, pero va a competir con la del resto. Y al final vamos haciendo una bola que con dinero público podemos luego, dentro de 5 años, 6 años, tener una crisis porque hay una sobreproducción. No por lo suyo, obviamente, sino por el conjunto. ¿Vale? Entonces, el Ministerio, ese tipo de medidas a nivel nacional, no es muy partidario por ese tipo de cuestiones. Otra cosa es que a nivel más local, más comunidad autónoma, que conoce más los movimientos y puede evitar esas migraciones que hemos visto, que pasó, por ejemplo, la pepita y el hueso, que fue claro el plan de reconversión, ¿no? Pues ese tipo de cosas es más fácil verlo a nivel autonómico, porque se pueden hacer mediante medidas de desarrollo rural, fomentar en determinadas zonas determinados cultivos. Pero importante, al tiempo que se desarrollen los cultivos, se desarrolla la comercialización, porque si no la liamos. Es decir, si seguimos produciendo y no sabemos cómo vamos a venderlo, esto no funciona, ¿vale? Y yo creo que ese chip hay que cambiarlo un poco. O sea, el productor ya no solamente tiene que producir, sino que además se tiene que preocupar de cómo va a venderlo y de conseguir el mejor precio posible, ¿vale? Entonces, a la vez que desarrollamos eso, ¡ay, Dios mío!, vamos a salir en barca. Es que estoy pensando la vuelta. La carpa también genera es fuerte, mucho, ¿no? Sí, también genera la carpa es fuerte, bien, me quedo No, tranquila. Es fuerte, y también creo que las gotas hacen mucho ruido Vale. No es como la Uralita, pero bueno, hace ya ruido. te contaré cuando cojamos el coche para volver. Será una aventura también. Sí. Bueno, nada, pues eso, si quieres, no sé si más o menos ya has concluido con la respuesta. Eso, que había otra cuestión, y en principio eso, vamos a mantener esta cuestión que había. Te dan el micro, si quieres, júntatelo bien a la boca, eso. Sí, perfectamente, escucha, ¿no? Tienes buena voz. Sí, más o menos. Buenos días a todos. Enhorabuena, Angélica, por tu presentación. Gracias. Me ha gustado. No quería hacer ninguna pregunta. Bueno, había pensado en hacer una pregunta global. No sé si me escuchan por allá atrás. Me ha gustado el comentario de Jorge. La pregunta para todos sería: ¿mejoraríamos la situación del almendro en España si sacásemos todo el stock de almendra que tenemos de 1 o 2 años por ahí dando vueltas? Que pienso que quizás no mejora la calidad de nuestra almendra por pasar tanto tiempo estocada. ¿Qué piensa la gente? Es lo que lanzaría yo.
¿O cuál es tu opinión, Angélica? Bueno, Angélica, ¿y qué piensa el público? Incluso también Jorge efectivamente ha estado hablando de esa cuestión. Sí. Mi opinión es que, bueno, cuando sacamos mucho producto al tiempo, es peligroso. Es peligroso, en mi opinión, ¿eh? Yo lo que he visto a lo largo de mi experiencia en los sectores es que cuando sacamos puntas, mal. Y luego hay una cierta inercia de que si alguien ha pagado 2, hacerle pagar luego 3 no lo ve tan claro. Con lo cual tienes cierta inercia, pero bueno, a lo mejor él es más optimista que yo soy un poco negativa, también es cierto, que ya me he dado yo cuenta que soy un poco negativa. pero esas cosas de golpe, a mí me da miedo. Bueno, hay una contrarréplica, sí. También quería intervención. No sé si habrán empresas del sector de la parte no productiva, sino de la parte logística o de las partidoras y demás. ¿Es de la misma calidad la almendra que está estocada 1 o 2 años que la que acabas de recolectar en agosto o septiembre? Eso seguramente los de la industria te lo sepan decir mejor. Por eso lo pregunto, porque... Sí, pues no sé si también alguien quiere contestar al respecto. Y bueno, pues Jorge, ¿verdad? Por alusiones. Y mientras también vamos a ir decidiendo cómo seguimos estructurando efectivamente la mañana. Venga, pues Jorge. Los comercializadores californianos tienen muy claro que tienen que vender más barato la almendra que tiene ya 12, 16 meses. Porque es medible la cantidad y calidad de los aceites de la almendra. Por más que esté en su concha, por más que esté en una europea súper dura, la degradación de los aceites es real, no es algo teórico, etcétera. Los californianos dicen hoy día 5.8 el non-pareil 2023 y 5 la 2022 en adelante, porque también tenían unos restos por ahí olvidados, calibres chicos, que cuesta venderlo y este año lo vendieron todo, etcétera. Es objetivo que España tiene que tener una solvencia y una credibilidad de calidad más constante en el tiempo. Y por último, si hoy día están esos kilos, hagan la pérdida rápido, porque día a día se van a destruir la siguiente cosecha al mezclar cosecha 2024 en 2 meses más con lo que tienen. Sepárenlo y van a empezar a ver los números reales. En mi empresa, que tiene sede en Chile, tenemos eso claro y no guardamos ni un solo kilo, así sea que lo liquidemos al costo, para mantener una sola cara, almendra fresca para el mundo. Si no lo hacen, es hacerse leso en solitario, como decimos. Perdón ser tan brusco. Bueno, pues cuestión aclarada. Vamos a ver si hay alguna pregunta más y a ver también qué me comentan, porque también estamos un poco a ver las inclemencias. Aquí escuchamos la lluvia, pero bueno, a ver en qué línea podemos continuar. Si me lo comenta Alejandro, bueno, que lo estáis un poco de momento hablando. Bueno, pues ya pues una última cuestión para cerrar lo que sería tu intervención. También sí que es verdad que el foro está centrado en el cultivo del almendro. Antes también te he preguntado por cuestiones de fruta de hueso o fruta de pepita, pero también en los últimos años, al menos aquí en Aragón, sí que estamos viendo un crecimiento importante del interés, al menos por el cultivo del pistacho. También cómo lo estáis percibiendo dentro del Ministerio, que podéis analizar estas estadísticas, estas tendencias generales y en estas zonas, tanto en secanos como en las zonas principales de regadío de España, de la península ibérica, cómo estáis percibiendo también la tendencia en los últimos años, y mientras decidimos al final qué hacemos con la lluvia, si salimos o no. Eso es. Vale, el pistacho. Bueno, pues a ver, el pistacho es el cultivo, pues... es un cultivo complicado. Yo creo que hay gente que se ha metido mucho en ello y le va a salir bien, no digo que no, pero es verdad que es un cultivo, tarda muchos más años en producir, ¿vale? Porque estamos hablando de que en secano son 7 años lo que tarda en empezar a producir. Es un sector que hay mucho mercado, hay mucho potencial, pero también es cierto que el pistacho hay que recogerlo y procesarlo.
a las 24 horas, no se puede retrasar más de 24 horas, cosa que la almendra es diferente, te permite cierta planificación de otra manera y tal. Aquí el pistacho cuando se recoge hay que llevarlo a la procesadora. Entonces, lo que decíamos ahí, ¿no? Lo importante de ir desarrollando el cultivo y la industria anexa que va a ir a procesarlo, porque si no, no nos servirá de nada, porque si aquí tenemos pistachos pero la industria está en Albacete, mal vamos, porque no llega, ¿vale? Entonces, es muy importante. Yo sé que Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma, yo estaba muy asustada, debo decirlo, yo estaba muy asustada. De hecho, cuando vine aquí a Huesca, que era un par de años, una de las miedos que me daba del pistacho es que estaba creciendo mucho y no estaba yo viendo que hubiera procesadoras. Digo, es que esto no se hace de la noche a la mañana, es que es mucho dinero una procesadora, ¿eh? Porque el procesado además es complicado, hay que deshidratarlo, luego secarlo, luego, bueno, los que están abiertos, cerrados, un montón de cosas, ¿no? Entonces, es cierto que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que es la que más tiene y mucho riesgo tiene en sus hectáreas, ¿no? En su superficie, ha apostado por ayudarles a montar las procesadoras. Entonces, es importante que en las zonas donde se desarrollen este tipo de cultivos que necesitan sí o sí un procesador rápido, se desarrolle la industria al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues eso, animo a que en Aragón se haga igual, ¿eh? Me consta que en Aragón también hay sí, ya ¿no? pequeñas iniciativas, aquí en la provincia de Huesca en concreto. Bien, sí porque que eso es se fundamental, alguna. ¿vale? Porque luego esa gente ya luego podrá optar a organizaciones de productores, a otra serie de ayudas, pero el principio no va a poder porque no tienen nada con lo que comercializan, por tanto no pueden llenar esa bolsa de ayudas. Pues gracias también por esta pregunta extra y perdón por la interferencia de este cultivo que no es el almendro, pero que bueno, entiendo que también sin duda es una cuestión de interés para el sector primario que está aquí reunido.